Hola, ¿cómo están ustedes? En una nueva edición de Pensándonos a nosotros mismos. Hoy queremos ofrecerles a ustedes la visita de Alberto Saba, del Frente de Artistas del Borda. Gracias, Alberto, por estar con nosotros. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Queríamos invitarte para reflexionar, para pensar, para conversar sobre las desmesuras del 26 de abril Sí. en el Borda. Sí, fue un acto demencial, ¿no? Este ataque a mansalva por parte de la Policía Metropolitana fue tremendo. Yo hubiese pensado en el Borda, he visto muchas cosas siniestras, pero de la dimensión, de la desmesura, como decís vos, del ataque de esta gente era impensado. Yo nunca me hubiese imaginado, ¿no? Donde yo estuve desde las 10 de la mañana hasta que terminó y bueno, ahí corriendo detrás de los árboles para que no te alcance la balacea o gases de pimienta. He visto compañeros heridos, enfermeros, médicos, legisladores que trataron de poder parar esa barbaridad y no, al contrario, fueron brutalmente castigados ellos también. Hemos tenido que socorrer a compañeros internados y a trabajadores en la clínica del hospital, en el departamento clínico del hospital, que parecía un lugar de un hospital de campaña, ¿no? En la guerra, ¿sí? Yo siempre digo, en la guerra el único lugar donde no se puede tocar es los hospitales, y acá fue exactamente al revés. Entonces fue un acto demencial que merece el juicio político a Macri y la expulsión inmediata del ministro de Seguridad y todos sus secuaces. Qué barbaridad, ¿no? Imponer ya a sangre y fuego un proyecto de un gran negocio, un proyecto inmobiliario de envergadura, donde los terrenos del Borda son una parte, ¿no? Porque el proyecto inmobiliario macrista... Sí, el centro cívico no es solo eso que dicen que quieren poner en el Borda, abarca mucho más. Lo que quieren colocar en el Borda, construir en el Borda, es solamente el espacio gubernamental, o sea, la sede de gobierno. Después todo un proyecto que abarca varias cuadras, en principio, por esto sí, hasta que te dicen hasta el Riachuelo, donde van a construir un polo inmobiliario costosísimo, al estilo Puerto Madero, y donde no están previstos ni escuelas, ni hospitales, ni nada que tenga que ver con lo público. Entonces es un proyecto absolutamente inmobiliario de ganancia fabulosa a nivel millonario en dólares, y al mismo tiempo, bueno, la resistencia es por eso, es impedir ese proyecto. Y eso abre también un espacio de debate y de contradicción, ¿no? Porque si bien se tiraron los muros de ese lugar... o sea que los muros del taller protegido no están cayeron. No, yo lo vi, estuve... Lo demolieron. Lo demolieron, vos lo ves ahí, es como si hubiese bombardeado. Y decían que estaba vacío, mentira, no estaba vacío, había herramientas, había maquinarias, había... compañeros del Frente Artista con otros compañeros de Cooperanza, Colifata, trabajadores del Borda, estuvimos durante la tarde, después que se fuera la policía, a rescatar todos esos materiales que había, que eran materiales que en un momento los muchachos... O sea, talleres protegidos, lo que hacían los internados y externados, sobre todo los internados, ¿no? Era un espacio de recuperación donde hacían trabajos ligados a la herrería, a la carpintería. Ahí se fabricaban básicamente los muebles que se utilizan en los hospitales. No son los hospitales psiquiátricos, sino en los hospitales. Nosotros en Frente Artista utilizamos mesas y sillas que ellos construyen. Y a su vez se le da un peculio, un pequeño dinero mensual que al paciente le sirve para compras menores, pero está más en función de una actividad rehabilitadora, ¿no? Con un componente también digamos, de gente del oficio, ¿no? Que les enseñaba. Sí, de talleres protegidos no solo trabajan personas con sufrimiento mental, sino que hay obreros, hay empleados que pertenecen a la planta del hospital. Talleres protegidos es una experiencia que nació hace ya muchos años atrás, creo que en la década del 60, con esta idea, ¿no? De que sea un espacio rehabilitador, un espacio de participación de los pacientes, como un paso previo a la externación, ¿no? Y que les sirva también un aprendizaje de un oficio que cuando salgan del hospital tengan un modo de vida, ¿no? Eso.
que no afectó, por ahí la Sí. gente confundió que esos talleres o la demolición de los talleres afectaba al Frente Artista Alborda. No, en principio no abarca ni al Frente Artista ni a la Colifata, pero nosotros creemos que la construcción de ese centro cívico en ese lugar es poner el pie para después seguir avanzando sobre el una cabeza de playa. Claro, después, la cabeza de playa, como se dice. Claro, después siguen todos. Esto originó una respuesta mancomunada, ¿no es cierto?, de todos los actores sociales que tienen que ver con la vida del Borda, ¿no? Y de otras esferas de la salud mental, ¿no? De aspectos de la vida sindical, de la actividad médica, actividades profesionales, trabajadores, comunidad también. Pero bueno, esto es una respuesta inicial hacia la barbarie, ¿no? Sí. Esto, digamos, esa barbarie no la queremos. Pero ¿se podrá seguir discutiendo? Sí, yo lo que decía o pienso que esto de lo único que sirvió para poner en debate, en tapete, el debate más profundo, más esencial en qué hacer con los manicomios, la Ley Nacional de Salud Mental, los proyectos de desmanicomialización, que es una situación generalmente para la gente muy contradictoria, porque incluso el mismo Macri, cuando asumió al principio de su gobierno, él presentó un plan de salud mental, yo diría un esbozo de un plan, bueno, no era un plan muy serio, donde decía que quería destruir los manicomios, bastardeando este concepto de la desmanicomialización, quería destruir los manicomios para construir en la Ciudad de Buenos Aires, uno en cada barrio, un pequeño manicomio. Nosotros pensamos que eso es un ayornamiento de la manicomialización, no es un proyecto desmanicomilizador. Y a su vez con todo un criterio más privatista, que sea semi-privado, esos hospitales psiquiátricos. La desmanicomilización no es eso, la desmanicomilización lo dice la ley de la Ciudad de Buenos Aires, la 448, y la ley nacional de salud mental que votó este gobierno nacional, que todavía lamentablemente no está reglamentada, creo que también ahí hay intereses muy fuertes económicos para que no se reglamente. La ley nacional dice que no deben existir no se deben construir nuevos manicomios públicos ni privados, que eso es un punto para tener en cuenta. Porque hay una asociación de que el manicomio es únicamente esa gran prisión para enfermos mentales puesto por el Estado. Pero yo creo que son más siniestros todavía las clínicas privadas que la estatal. La estatal, primero a nivel edilicio, hay más espacio verde, hay más libertad interna. Los manicomios privados generalmente son espacios más reducidos, muy controlados, incluso con tecnología de punta. La convivencia dentro de un manicomio público es mucho más abierta, más comunitaria. Tomando en cuenta que para mí los manicomios, tanto públicos como privados, son campos de concentración de personas. Luego, las personas que están en los manicomios internadas están internadas por la ciencia, detenidas por la justicia y desaparecidos socialmente. Desaparecidos socialmente porque no tienen influencia en la sociedad. Repetí ese concepto, me parece muy interesante. Sí, que están internados por la ciencia, detenidos por la justicia y desaparecidos socialmente. Un profesional dijo una época en el 84, cuando empezó este proyecto desmanicomializador, que en la Argentina, en todos los hospitales psiquiátricos públicos y privados, había 30.000 personas, que eran para él otros 30.000 desaparecidos. No se achicó mucho la cifra, en este momento hay 20 o 22.000 personas internadas, detenidas y desaparecidas. Exactamente. ¿No? Entonces, la manicomialización es bien entendida, la desmanicomialización bien entendida es proyectos que ya en el mundo están funcionando, incluso acá en Argentina, provincias como Río Negro, San Luis, la están desarrollando, que es el cierre progresivo de los manicomios, públicos y privados. Paralelamente, el Estado debe desplegar un sistema comunitario basado en internaciones muy cortas en los hospitales generales, que no supera los 15 días. Yo estuve en Trieste, en Italia, que fue la primera experiencia a nivel mundial. A partir del 78, ¿no? Sí, 70 y pico. El promedio de internación era 12 días. El tratamiento es ambulatorio, interdisciplinario, como dice la ley argentina, y el Estado garantiza todo un dispositivo que tenga que ver con la vivienda, el trabajo, la educación y los afectos. Cuando digo los afectos, integra a la familia. En caso que la familia no lo pueda integrarse, piensa en otras formas sustitutas. Ese es un verdadero proyecto de desmanicomialización.
Yo estuve en Trieste y los pacientes viven en departamentos, ellos les llaman usuarios porque hacen un uso de un servicio, viven en departamentos, si no tienen la familia que lo contiene, viven en departamentos de 1, 2 o 3 personas, no más. No son las casas de medio camino, que en general las casas de medio camino se convierten en pequeños manicomios, ¿no? Y se crean cooperativas de trabajo. Cooperativas de trabajo que algunos son en función de lo que ellos hacían antes o hacen unas nuevas. Yo estuve en 2 o 3 cooperativas. Una era fabricaban artículos de cuero, otros fabricaban camisas y remeras, y una tercera que era de arte, de teatro. Se le da un dinero, en ese momento 900 euros, que era lo mismo que ellos gastaban dentro del hospital. Ajá. Y después, si la cooperativa daba una ganancia, se repartía. En este momento el presupuesto del Borda para cada paciente para este año es de 20.000 pesos por mes. Cada paciente al Estado municipal le cuesta 20.000 pesos. Con una cuarta parte de eso se puede llevar a cabo una externación. Claro. Y después se hace es un cálculo que puede servir a veces para apoyar un proyecto privatizador, sí, como para hacer un proyecto de desmancomización. Exactamente. Depende de la intención ideológica y política, ¿no?, que se tenga. Esto es lo que hay que discutir fundamentalmente. Eso es lo que hay. Yo creo que esto terrible que pasó el viernes, espero que sirva para poner de nuevo a discutir esta cuestión de la desmanicomización, que hasta ese momento estaba en retroceso, ¿no? Estaba como una meseta, que nadie hablaba nada, nadie cuestionaba la ley, ni la 448 ni la nacional. Yo creo que esto estimuló un poco esta posibilidad de arremeter contra la manicomialización y destruir los muros concretos y mentales que hay con respecto al manicomio. Porque el manicomio no es una cuestión de muro, ¿no? Porque vos recién mencionabas que aún las casas de medio camino terminan siendo un manicomio en menor escala, ¿no? Sí, porque están ahí. El manicomio es una forma de proceder, un modo de atención, una práctica. Sí, es una lógica, solamente, ¿no? Claro. No solamente una cuestión de muros o de edificios. No es cuestión de muros, porque también yo he conocido alguna experiencia donde en provincias que no hay manicomio, que a lo mejor en los hospitales generales hay un centro de salud mental y por su inercia los pacientes están de muchos años viviendo ahí, no salen, no tienen un vínculo social, no tienen un trabajo, entonces no sirve de nada tampoco trasladar el gran manicomio en pequeñas escalas si no se rompe esa lógica manicomial, ¿no? O sea, hay experiencias en el mundo que hablan que esto es posible hacerlo. Hay que tener una posición ideológica y política desmanicomializadora, pero es posible hacerlo. Vamos a una pequeña pausa y te dejo una pregunta para el próximo bloque, Alberto. La relación entre arte y locura. Bueno. Bueno, seguimos conversando ahora sobre arte y locura, específicamente por uno de los protagonistas del Frente de Artistas del Borda. Estamos acá, muchas gracias. Alberto, te decía, esta relación entre arte y locura que desarrolla el Frente de Artistas del Borda y otras expresiones, ¿no? También, sí. ¿no? Sí, el Frente de Artistas del Borda desde hace casi 29 años, en noviembre cumplimos 29 años, donde cuando acá en la Argentina se intentó llevar a cabo ese proyecto desmanicomializador que hablábamos al principio, ver cómo el arte podía ayudar a ese proceso. Nosotros creemos que el arte, de la manera que lo entendemos nosotros, desde el Frente de Artistas del Borda, que no es hacer arte terapia, o sea, realmente arte terapia sería usar una técnica artística para que los pacientes expresen un sentimiento, una sensación, y los profesionales puedan entrar en la dirección de la cura, entre comillas, y así a grandes rasgos. En general nosotros hacemos arte como cualquier grupo. El Frente Artista en principio tiene una posición ideológica, política, en el sentido que el arte puede ayudar a la desmanicomialización siempre y cuando esa producción artística circule fuera del hospital. Creemos que por lo que es el manicomio, también hablamos al principio, si queda encerrada dentro de la institución, esa institución cerrada, egocéntrica, se lo fagocita, lo traga, lo hace desaparecer. Entonces nosotros, primero lo que hicimos fue como horizontalizar el poder de la organización del Frente de Artistas del Borda. ¿Eso qué significa? Que toda propuesta y todo proyecto teníamos que trabajarlo con los muchachos que viven dentro del hospital. Entonces es una experiencia de horizontalidad en el poder, de la decisión.
todo lo que se hace en el Frente de Artistas, desde comprar una lapicera hasta organizar un festival latinoamericano, que después, pues, si querés, podemos hablar de artistas, se plantea en esa asamblea, que lo hacemos cada 15 días, y lo discutimos, lo debatimos y lo resolvemos entre todos a mano alzada. Cuando vos decís asamblea. todos son artistas Todos. de afuera y artistas de adentro. Claro. El Frente de Artistas tiene 13 talleres, de los cuales 11 son de arte, todas las disciplinas artísticas, no falta ninguna, y 2 que no son artísticas. Hay una que es de periodismo y comunicación y otra que es desmanicomización, que es un taller conceptual, teórico, donde ahí participamos todos y debatimos esto de qué es la desmanicomización. Los talleres están coordinados por artistas y por psicólogos. El artista cumple el rol de darle a los muchachos o a las chicas, porque también participan mujeres, le dan los elementos técnicos y conceptuales de la disciplina artística para llegar a entrar en un proceso creador, que ese proceso creador lleve una producción. Cuando digo producción, una obra de teatro, un recital de música o una exposición de plástica, se pueda mostrar en el afuera del hospital. Ese mostrar en el afuera para mí es lo que produce el efecto desmanicominizador. Produce 3 efectos. Uno es subjetivo, personal. El manicomio es un campo de concentración que diariamente te va dinamitando tu capacidad de pensar, de sentir y de hacer. Pichon Rivière decía, uno es un sujeto, es una persona en la medida que pueda pensar, sentir y hacer. El manicomio te va convirtiendo en un objeto. Sos, como dicen ellos, un ladrillo más del hospital. El arte lo que hace es recuperar todas esas capacidades, lo pone en un trabajo grupal, con un proyecto de salida, un proyecto de vida, y lo pone en una actitud de exposición ante el otro, produce un lazo social. Es el primer efecto, o sea, sale de la posición de objeto a ser sujeto, que no es cualquier cosa, no es poca cosa. El segundo efecto que produce es institución. El manicomio como lugar cerrado, como institución cerrada, como campo de concentración de personas, en general intenta que nada se sepa afuera. Entonces el hecho que salga el arte, no solo sale el arte, sale el artista, el usuario, que puede denunciar lo que le pasa ahí adentro, todas esas violaciones de los derechos humanos. Eso que se discute afuera, que se debate afuera, que se publica afuera, vuelve a la institución y genera un nuevo espacio de debate y discusión. Están aquellos a favor, aparecen los que están a favor de un proyecto desmanicominizador y aquellos que están en contra de la desmanicomización. Y el tercer efecto que produce lo social, en la medida que el arte circula en la comunidad, gente como uno tiene una información nueva, directa del propio paciente, del propio usuario, y entonces uno se comienza a cuestionar, ¿y por qué esta persona tiene que estar internada? ¿Por qué tiene que estar afuera? Entonces no hay un acercamiento desde cuestión religiosa, pobrecito loco, sino una posición más de agente de cambio, claro. La persona internada como un agente de cambio, como un transformador, como un revolucionario, en el sentido más profundo de la palabra, ¿no? Entonces ahí el arte cumple una función fundamental, que a lo mejor otros discursos no lo llegan a complementar, porque el arte trabaja con la emoción, ¿no? Pega en la subjetividad de las personas de una manera que otros discursos no lo hacen, ¿no? Tanto para el que lo hace como para el que lo ve, para el que participa, claro. Desde otro lugar. Ustedes en este momento, digamos, ¿cómo ha sido desde estos 20 y pico de años, ¿no? Sí. Que llevan desarrollándose el tema del ir y venir de personas adentro del frente, ¿no? Bueno, los que participan en el hospital, los pacientes, los usuarios, es una porción mínima. Yo diría que debe llegar a un 15-20%. Quiere decir que si en este momento hay 800 personas internadas, deben estar participando entre 100 y 120 personas. Podrían participar más personas, pero tenemos que dentro del propio manicomio no hay colaboración en ese sentido. En general, si bien se va abriendo, debo reconocer, nosotros al principio el 90% de la institución estaba en contra nuestra. Hoy yo te diría que el 50-60 está a favor, que nos ve con simpatía, y todavía un 30-40 que no nos ayudan. ¿Qué quiere decir? Que no estimulan a los pacientes, claro, o a los usuarios que participen de los talleres. En general los que se acercan es por propia decisión, espontáneamente, o por boca a boca de otros compañeros. El manicomio tiene sus anticuerpos, claro. Sí, claro. Sobre todo que nosotros, como tenemos siempre una actitud muy contestataria en contra del manicomio, desde la dirección del hospital y desde un estamento de jefatura del hospital, no solo no estimulan, sino que nos ponen palos en la rueda. Entonces, incluso en el momento le han amenazado a los pacientes, si vas al Frente Artista te vamos a cortar el permiso de salida, o te vamos a inyectar, o te vamos a dar medicación, o no salís más del hospital. Eso lo hemos escuchado más de una vez, muchísimas veces.
debo reconocer que eso se va flexibilizando. La entrada de profesionales más jóvenes, con una escucha distinta, con una apertura distinta, en favor de la desmanicominización, van apoyando un poco más al Frente de Artistas. Entonces, esa evolución se dio dentro del hospital y se dio fuera del hospital. El Frente de Artistas tuvo mucha repercusión pública los primeros años, lo sigue teniendo, quizás en menor medida, pero ha llegado a otros lugares del país y nos han invitado a participar en otras provincias. Hemos viajado a casi todo el país y hemos ayudado a construir otros proyectos Frente de Artistas que no se llaman igual, tienen otra denominación. En diferentes lugares del país. En diferentes provincias, hemos viajado a casi todo el país, o sea, y hemos, a partir de ese momento que vimos que había muchos grupos haciendo una experiencia parecida, arte y salud mental, se nos ocurrió una idea, digamos, bueno, los artistas en general nos gusta hacer festivales. ¿Los festivales qué es? Un lugar, un encuentro de pares que sirve para intercambiar materiales, avanzar en ciertos criterios, en ciertos conceptos, ver qué hace el otro, dónde estoy yo parado, dónde estoy atrasado, si estoy avanzado, si estoy en la vanguardia o la retaguardia del arte. Pero además nos pareció que ese festival, además de poder ver todo esto, poder discutir entre nosotros, y cuando digo nosotros, usuarios, pacientes y técnicos y profesionales, ¿qué hacer con los manicomios? ¿Qué es la desmanicomización? ¿Qué es arte y locura? ¿Cuál es la relación? Claro. ¿Qué posibilidad tiene de transformar una realidad eso? Entonces, este festival, que es un invento nuestro, único en el mundo, no existe en todo el mundo una cosa parecida, que tenemos una distinción de la UNESCO, de acá de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, participan, el 70% de participantes son pacientes, son usuarios, no es un congreso de supuestos saberes de técnicos, artistas profesionales. Y es una experiencia única, lo que pasa ahí adentro no se puede... O sea que este festival que se produce en Argentina cada 2 años, ¿no? Más o menos es así. Lo hacemos cada 2 años. En Mar del Plata. Sí, ahora los últimos desde el año 2000 lo estamos haciendo en Mar del Plata porque es el único lugar donde conseguimos en forma gratuita el alojamiento, que el primer festival lo hicimos el año 89, que se hizo en el Teatro San Martín, en el Teatro Cervantes, solamente participaron 70 personas. En el último participaron 650 personas, en el primer festival participaron 6 delegaciones, en el último participaron 40 delegaciones. Cuando decís delegaciones de otros países, latinoamericano. Y de algunos países, viene generalmente Uruguay, Brasil, Chile, porque no es muy fácil sacar pacientes de un hospital a la calle. ¿Te imaginas? Es más difícil sacar de un hospital a una provincia, y mucho más complicado sacar de un país a otro país. Por ejemplo, la en Chile, en el año, creo que fue el 2000, en un festival 2005-2006, no dejó viajar a pacientes en los aviones. Tuvieron que venir por colectivo, por tierra. Por favor. O sea, hay como ciertas reglas, quizá no sea culpa de la empresa, pero hay como reglas internacionales que impiden que si vos vas en nombre de un hospital psiquiátrico, a lo mejor si no decís nada que son pacientes psiquiátricos podés ir, pero si vos vas en nombre a pedir un subsidio a un hospital psiquiátrico, no te dejan subir un avión. Estos festivales se hacen gracias al aporte, al subsidio, porque vale aclararlo esto. Nosotros en general del Hospital Borda no tenemos ningún tipo de ayuda económica, no pertenecemos a la institución, no estamos en la estructura, estamos a pesar de ellos, no tenemos recursos humanos, técnicos, económicos. Entonces lo que hacemos es solicitar ayuda generalmente a la Nación. Nos ayuda la Secretaría de Cultura de la Nación, el Instituto Nacional de Teatro, el Fondo Nacional de las Artes, la Secretaría de Turismo de la Nación, que nos da gratuito el alojamiento durante una semana a 600 personas. En ese festival vivimos todos juntos, pacientes, psicólogos, artistas, comemos todos juntos, no hay esa distancia óptima entre el paciente y el profesional. No, es una experiencia formidable. Es algo formidable. Tenemos videos de eso, hay un reconocimiento internacional por esa experiencia. O sea, mes de octubre... Se hace del 8 al 13 de octubre. 8 al 13. Los primeros 4 días se hace en el Teatro Roxy, que es un complejo teatral que está ahí en calle San Luis, casi peatonal, y sábado y domingo se hace en el Teatro Colón, que es el teatro mayor de Mar del Plata, el teatro oficial de Mar del Plata, ahí se hace la clausura. Vos mencionabas que esto cambió el nombre del festival, ¿no? Se llamaba de una manera y ahora se llama Festival y Congreso Una Puerta a la Libertad, no al manicomio. Antes se llamaba Festival y Congreso de Artistas Internados y Externados en Hospitales Psiquiátricos. Creo que tiene que ver la evolución con esta proyección
que nosotros pretendemos que no existan más los manicomios y que es un festival de arte en general, donde participan pacientes internados y externados ambulatorios, pero también participan otros artistas que colaboran, que aportan. Por ejemplo, el último festival estuvo Héctor Bidón leyendo poesías de los pacientes, hubo grupos de teatro de Mar del Plata que hicieron una exposición que se llamó Los Siete Locos y que hicieron unos stands sobre 7 locos, entre ellos Jacobo Figman, Pizarnik, en fin. Participan otros artistas que apoyan, que colaboran, que acompañan este proyecto innovador, ¿no?, del arte y la salud mental. Qué bocanada de aire puro que es esto, ¿no? Arte y locura, ¿no? Sí. En contraste con estas desmesuras del 26. Sí, yo creo que es la otra cara, la contracara. Hace muy poquito charlábamos con Macarena Sabín Paz del CELS, la coordinadora del equipo de salud mental del CELS, y en una cosa que coincidíamos era que el proyecto macrista, fue antes del 26 de abril esto, la conversación, cuando todavía se estaba discutiendo el tema del centro cívico, sí, centro cívico no, había como desplazado, como vos bien decías también, la discusión de fondo. ¿Tenés alguna esperanza, Alberto, que la desmesura pueda llevar a un mejor puerto? Va a depender de nosotros. Yo creo que nosotros tenemos un lema que es arte, lucha y resistencia. Acá hay que luchar y resistir. Me parece que acá yo hago un llamamiento a las asociaciones gremiales y a las asociaciones profesionales que se replanteen su rol que tuvieron hasta ahora de acompañar a la salud pública, pero bajo el escudo de decir acompañamos la salud pública, pero también defendemos el manicomio. Me parece que hay que separar. Hay que defender la salud pública, nosotros nos ponemos a la cabeza de esa lucha, pero no vamos a defender el manicomio. El manicomio somos cómplices, somos violatorios de los derechos humanos, merecemos el castigo como cualquier persona que acompaña cualquier violación o que hace cualquier violación de los derechos humanos. Entonces, esto que nos sirva a nosotros, esta desmesura, este acto salvaje, demencial, como yo digo, de la Policía Metropolitana, sirva para replantearnos cuál fue nuestro rol y cuál debe ser nuestro rol. Yo creo que en la medida que se tome conciencia de esto y que lo que está por venir, estos proyectos de desmanicomialización, hacia la dignidad, no solo de las personas que viven, sino también de los trabajadores. De los trabajadores. Y cuando digo trabajadores, a todo el mundo, desde el que limpia un hospital hasta que el profesional más avesado. Yo creo que eso hacia la dignidad de las personas, hacia la ética de las personas, ¿no? Y a un proyecto, a una calidad de vida que nos merecemos como ser humanos. Porque de otra manera creo que somos los que cuidamos a los presos, a los detenidos, en un campo de concentración moderno de personas, pero que equivalentemente y salvando la distancia se parece mucho a los campos de concentración nazi, ¿no? Alberto, terminamos nuestro tiempo. Muchísimas gracias por estar. Esperamos un fuerte éxito en octubre en el festival. Y esperamos contar con vos en alguna otra charla para ver cuál es el devenir de la salud mental en la Argentina y sobre todo si el proyecto de que desaparezcan los manicomios se puede hacer posible. Sí, yo creo que sí. La desmanicomialización es una especie de tsunami que avanza y que va a hacer desaparecer a los manicomios, y aquello que creen en los manicomios lo va a convertir en desmanicomializadores. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación.